Buen día. Estamos con mucho gusto de compartir con ustedes Radio Esencia, Vieve Cale y una servidora, Rosa María Mejía Luna, compartiendo el tema de hoy, que lleva el título de las obsesiones. El objetivo de estos programas que estamos compartiendo con ustedes es el dar a conocer para que puedan aplicar las herramientas de la psicobioenergética en la dirección que nos lleven a un bienestar a través del conocimiento y la técnica del psicoanálisis puesto en las manos de una manera entendible en las personas que lo escuchen, que lo investiguen o que lo necesiten. En sí, el tema de abordar de las obsesiones es muy amplio, pero muy interesante. En este tema se puede plasmar muy fácilmente la función de la psicobioenergética, que es el pensar, sentir y hacer desde un conocimiento, un origen de nuestras acciones, un origen de nuestros pensamientos y un origen de nuestras emociones. Así, en este tema de las obsesiones podemos hacer la clasificación en estos tres momentos que nos ofrece la psicobioenergética para su aplicación. Es el pensamiento obsesivo, las emociones obsesivas y las acciones obsesivas. Quizá de esta manera, en la diferenciación, la clasificación y el conocimiento de estas herramientas de la psicobioenergética que nos posibiliten hacer la diferenciación dentro de rasgos obsesivos normales o estructuras obsesivas normales o patológicas. En sí, el pensamiento obsesivo, en términos fáciles de entender, se puede decir que son las supersticiones o el pensamiento mágico. Alrededor de los pensamientos obsesivos siempre va a haber esta predisposición a manera de quererlos, en sí el pensamiento que se encuentra en el inconsciente y que sale de manera obsesiva va a buscar una justificación mágica o una superstición. Aquí también, dentro de los pensamientos obsesivos y lo que sí se convierten en supersticiones o pensamientos mágicos, también cabe aplicar la historia o la formación religiosa en la que nos hemos formado y para la que muchas veces asistimos como un soporte, como una orientación, como un apoyo dentro de la salida de estos pensamientos obsesivos de tal manera que sea supersticioso, mágico o religioso. Un ejemplo del pensamiento obsesivo puede ser estas supersticiones, la de buscar o traer amuletos, o el de hacer oraciones hacia un ángel o un arcángel que es nuestro favorito, o que invoquemos, o que conocemos, o que sabemos que siempre nos acompaña. Dentro de estos pensamientos obsesivos y estas supersticiones es también los pensamientos obsesivos que nos van llevando por la avenida y vemos una escalera y no pasamos por bajo de la escalera, sino que cruzamos o atravesamos por un pensamiento obsesivo de repetición y de superstición. Es en sí este tipo de ejemplos, tenemos y ustedes pueden considerar mucho más todos estos pensamientos hacia la obsesión, como la superstición manifestada de un gato negro. El que si un gato negro se te acerca, o si pasa un gato negro, que es de mala suerte, el martes 13,
Todas estas obsesiones en cuanto al pensamiento han sido por repetición o por aprendizaje o por formación, por inculcárnoslo dentro de nuestro ambiente familiar o social. Son pensamientos obsesivos en la medida que los aplicamos y con la repetición o constancia que lo hacemos. O a veces son nada más circunstanciales, si se dan las circunstancias o el momento y vienen a colación estos pensamientos obsesivos, es lo que nos va a dar la diferenciación entre el pensamiento obsesivo, compulsivo, ocasional o instintivo. Perdón. Entonces, esto es en cuanto a los pensamientos obsesivos. Si pasamos a las emociones obsesivas, aquí el ejemplo que podemos poner dentro de las emociones obsesivas que están gobernadas y están manifestadas, estas emociones principalmente por la angustia. En cuanto a las emociones obsesivas, un ejemplo que podemos poner es el enamoramiento. En el enamoramiento es donde se puede ver muy claramente la emoción obsesiva, esta emoción de complementariedad en la otra persona, esta emoción de satisfacción, de no soledad, de comprensión, de idealización. Todas esas emociones que nos hacen que idealicemos a la persona en esta cuestión del enamoramiento, es donde muy claramente se pueden ver estas emociones y su clasificación. También sabemos que estas emociones obsesivas son transitorias o pueden ser compulsivas. Dentro de las emociones obsesivas también podemos identificar lo que es la inseguridad, que se ve manifestada por la infidelidad o la inseguridad de una relación de pareja, el temor, la pérdida. Todas estas están manejadas a través de la angustia, o es la manifestación de la angustia en el síntoma de pérdida o de enamoramiento o de emociones, satisfacciones, logros, en sí toda la diversidad en cuanto esta energía a manera de emoción se hace presente, y que se hace presente principalmente por la fuerza y la potencialidad que puede adquirir la angustia en esta manifestación de síntomas donde tiene salida las emociones obsesivas. En sí también en estas emociones obsesivas pueden ser compulsivas, o sea, de constante repetición, o situacionales, que solo salen a manera parcial en ciertas situaciones que no lo permiten o que lo provocan y se hacen presentes. Igual que los pensamientos obsesivos, tenemos que ver la diferenciación entre la frecuencia y el grado que se presentan. Si son compulsivas a repetición constante, o si son ocasionales o son situacionales. En esta diferenciación del pensamiento, emociones y acciones es donde podemos medir el grado de normalidad o patología, ya que dentro de estas obsesiones también hasta cierto punto, gracias a esta obsesión, es como nos va a permitir hacer grandes logros. Cuando estas obsesiones, gracias a estas obsesiones, nos dan la perseverancia, la constancia, la insistencia en la perfección, en la búsqueda de una realización de un objetivo, que también es de manera compulsiva, pero hasta cierto punto buscando una gratificación
una satisfacción en el logro, en el ámbito de la realización de un deseo, de un pensamiento, una emoción y una acción que se ve manifestada precisamente con esta compulsión repetitiva en cuanto a las acciones y la constancia en ellas. Dentro de las acciones obsesivas, los ejemplos que podemos poner es esto, por ejemplo, la perseverancia, la insistencia, la tolerancia y la constancia en que hacemos algo, una acción para lograr un objetivo o un resultado. También otro ejemplo dentro de las acciones compulsivas que podemos ver y que debemos medir o clasificar es el ejemplo de la excesiva acción de lavarse las manos, a acciones obsesivas como el picarse la nariz, morderse las uñas, jalarse el cabello. En sí, dentro de estas acciones compulsivas, que a veces estos tics nerviosos que a veces están fuera de nuestra conciencia y de nuestro proceder, que a veces no controlamos, que ya se manifiestan como tics nerviosos, pero en sí son acciones obsesivas compulsivas que vienen de un pensamiento obsesivo que se manifiestan por medio de la angustia en las emociones obsesivas y que se van a manifestación en estas acciones compulsivas repetitivas. Y en sí, esta dinámica de la energía en estos tres componentes de las obsesiones, entre el pensar, sentir y hacer, es lo que estamos tratando de compartir con ustedes en cuanto a las técnicas de la psicobioenergética, en las que podemos ir midiendo hasta dónde nos ha provocado un malestar nuestro pensamiento, nuestra emoción o nuestra acción compulsiva, obsesiva, hasta dónde nos ha propiciado una satisfacción o un daño o un alejamiento de algunas personas, o un malestar con uno mismo, o la crítica o el acose de las personas que nos aprecian o nos estiman por nuestras acciones compulsivas, nuestros pensamientos compulsivos o nuestras emociones compulsivas. Sí, es el movimiento de esta energía lo que está midiendo la psicobioenergética, que nos puede ayudar a medir los parámetros para poder manejarlos en la medida que sean dirigidos y canalizados hacia un bienestar y no nos detener los pensamientos, las emociones o las acciones obsesivas que nos han provocado un malestar, para redireccionarlas. Así, en sí los pensamientos, emociones y acciones obsesivas, la energía y el movimiento que las va a mantener constantemente en interacción y proyección. Esta energía que mueve estos tres componentes es en sí la herramienta de la psicobioenergética, la que puede medirlo en su frecuencia, su acción, la emoción y en sí medir la angustia que nos invade en cuanto somos víctimas o estamos actuando una acción obsesiva o estamos generando un pensamiento obsesivo o estamos sintiendo una emoción obsesiva. En el tema anterior de maníaco depresivo, en el que describimos toda esta energía de las compulsiones a la repetición, en el capítulo anterior donde pudimos diferenciar entre manía y depresión, en sí
es este tipo de energía en el que nosotros podemos obtener a través del conocimiento la aplicación de las herramientas y frenar, reprimir o redireccionar estas cargas, sobre todo de angustia, que nos propician malestar, incomodidad, para poderlas canalizar hacia un bienestar de nuestra propia persona y en sí mismo poder generar un pragmatismo que nos va a llevar a mejorar tanto nuestro bienestar físico, emocional y en cuanto al pensamiento, que a la vez se va a ver plasmado en nuestro ámbito donde nos relacionemos, ya sea familiar, laboral, escolar o profesional. Un poquito para descifrar lo que en sí son las obsesiones y lo que se está buscando compartir con todos los oyentes y todos nuestros seguidores en cuanto a las herramientas de la psicobioenergética, y lo que está buscando es precisamente en sí dar a conocer la posibilidad de utilizar, reflexionar estas herramientas para ponerlas en práctica y mejorar nuestra calidad de vida. Se dice que los rasgos de carácter obsesivos, también esto es otra de las medidas que tenemos que considerar a través de la reflexión entre rasgos y estructura. Entre rasgos y estructura, sobre todo estructura normal, estructura patológica en cuanto al psicoanálisis. Rasgos normales y rasgos patológicos que nos aporta el psicoanálisis. Esta es otra de las medidas que la psicobioenergética, a través del movimiento de esta energía en el conocimiento, la práctica, las emociones, la canalización de todas estas energías, nos van a posibilitar direccionar esta energía siempre en búsqueda de un bienestar, una paz, una tranquilidad, tanto en lo que pensamos o en el entendimiento de nuestras emociones o la racionalización de nuestras acciones. Así, les voy a dar un poquito de los rasgos de carácter obsesivo, a diferencia de la estructura obsesiva. Se dice que los rasgos de carácter obsesivo están lógicamente constituidos por elementos que se hallan en el carácter obsesivo. Esto es, la obsesión es una rigidez del modo de un pensamiento fijo del orden ético y estético, permanencia de las protecciones físicas y morales, necesidad de orden, de limpieza, de simetría, de exactitud en el espacio y en el tiempo. En sí, estas son las acciones de un rasgo de personalidad obsesiva que se ve muy claramente en esa obsesión por el orden, la limpieza, la disciplina, en sí conductas y actos compulsivos hacia la exactitud, el no cometer errores, sería todo lo contrario, y es donde está evitando una personalidad una personalidad obsesiva en sus rasgos obsesivos y en las acciones. En cuanto al pensamiento, ese poder mágico del pensamiento que alterna a las dudas, impresión de incomplementariedad en el gesto y la acción y el tiempo. Estos pensamientos principalmente hablan de un vacío, por eso se vuelven obsesivos. Esta incomplementariedad, este vacío, por eso nos lleva a hacer estas
esta repetición de estos actos y estos rasgos obsesivos, tratando de que seamos aceptados, ya que encontramos un vacío en nuestra identidad y lo manifestamos con un rasgo obsesivo de reconocimiento, buscando un reconocimiento, una admiración, una aceptación en el mundo de afuera. La psicobioenergética en sí, este manejo de la energía en el pensar y en el sentir, son las herramientas que siempre estamos tratando de aportarles para su manejo y conocimiento. Y en sí estas herramientas siempre van a estar buscando armonizar estas energías de tal manera que puedan salir o reprimirse o redireccionarse hacia un beneficio de en sí por medio de las acciones, pensamientos o emociones que así convengan para un bienestar. La psicobioenergética tiene 3 factores principales de este manejo de la energía. 1, el medir la manera de relacionarnos. 2, diferenciación de los síntomas. Y 3, la manera en que haces o conoces o acentúas los mecanismos de defensa. Y en sí estos 3 partes, que son la manera de relacionarnos, los síntomas que manifestamos y los mecanismos de defensa que utilizamos, esto es lo que persigue armonizar a través del conocimiento y la puesta en práctica del psicoanálisis por medio de la psicobioenergética, que son los 3 componentes del pensar, sentir y hacer. En sí, de estas obsesiones compulsivas que pueden presentarse como una obsesión constante de inseguridad o de vacío y que buscan una satisfacción. En sí, dentro del psicoanálisis, lo que estamos tratando de compartir con ustedes, estas actitudes o estas conductas que se pueden ejemplificar de muchísimas formas, como el de pensar en que tienes que ir a checar la puerta porque no estás segura que la haya cerrado, el que tengas que revisar la llave del agua porque sientes que a lo mejor pudo haberse quedado abierta. Aquí, en estas acciones de repetición constante de que algo te falta cuando sales de casa y que no sabes qué y después ya recuerdas, esto en sí son rasgos obsesivos que nos llevan de tal manera a sacar la angustia que tenemos acumulada por una insatisfacción y un vacío. En sí, si lo acomodamos dentro, este pensamiento, emoción y acción, dentro de la teoría lacaniana, se podría decir que los pensamientos obsesivos serían desde lo imaginario. Acuérdense que Lacan habla que todo es un estadio en espejo. Entonces, si lo acomodamos de tal manera lacaniana para poderlo entender un poquito más, sería que los pensamientos obsesivos vienen desde lo imaginario, y esto es muy paralelo con todas las teorías de que en los pensamientos obsesivos hay algo mágico, es esa superstición, es esas oraciones o esa devoción o esa magia que a veces encontramos en nuestros protectores o los que hemos imaginado que nos protegen. Entonces se ve muy clarito cómo el pensamiento obsesivo, hay toda una teoría que lo sustenta, que sería desde lo imaginario de la teoría de Lacan. En cuanto a las emociones, lo podríamos poner en la teoría del espejo como lo simbólico.
Es decir, que las emociones obsesivas es realmente lo que provoca un pensamiento obsesivo. Desde lo imaginario se puede pasar a lo emocional, a la emoción obsesiva, como lo simbólico, es decir, lo que provoca un pensamiento en nuestras emociones, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Y en lo real, que son en sí las acciones obsesivas que podemos valorar, ver y hacer, es en lo real. Este estadio del espejo, desde el pensamiento, lo imaginario, las emociones, que es lo simbólico, y las acciones, que es lo real, tienen este fuerte argumento dentro de la base del psicoanálisis lacaniano como estadio del espejo. En sí, si esta teoría muy paralela del psicoanálisis, el reflexionar nuestras acciones, nuestras emociones y nuestros pensamientos, cómo nosotros podemos mermar o aumentar la movilidad de las cargas energéticas que ponemos tanto en nuestros pensamientos o nuestras emociones o nuestras acciones. En sí nosotros somos los que podemos propiciar que un pensamiento obsesivo o situacional o ocasional, como les repetía, estos pensamientos obsesivos pueden ser compulsivos cuando ya son muy repetitivos, o pueden ser ocasionales o situacionales. Entonces, por ejemplo, un pensamiento compulsivo repetitivo es nunca jamás pasar abajo de una escalera. Situacionales es que no pasamos abajo de una escalera cuando se nos presenta en ese momento, y ocasionales es que si hay alternativas de evadir esa situación, pues la podemos evadir. Esta es la dirección o el análisis que podemos hacer tanto en nuestros pensamientos para manejar y balancear las cargas de energía y el movimiento que existe en nuestros pensamientos, nuestras emociones o nuestras acciones de manera obsesivas, y la diferenciación entre si son compulsivas a la repetición o son ocasionales o se vuelven situacionales. Otro ejemplo que podemos poner de estos pensamientos, emociones y acciones obsesivos es ese exceso de a veces cerciorarse de que comprobar 2 o 3 veces si efectivamente cerraste la puerta. Lavarte las manos 2 o 3 veces porque sentiste que no estaba completo. El sentarte en la silla hacia la pared para tener más visión o control del frente hacia ti. En sí, el de no pasar abajo de la escalera, el de ver un gato negro, evitar un gato negro, el de comprar flores blancas y poner flores blancas, el de no hacer nada los martes 13 o muchísimas supersticiones, sobre todo supersticiones, es donde se remarca más este tipo de obsesiones. Porque de alguna manera también podemos ver estas obsesiones en este pensamiento mágico, en el de que te va a ir bien porque traes tus amuletos o porque traes flores blancas o te proteges con algún lado. Eso va a generar un pensamiento positivo dentro de lo mágico
que puede haber dentro de los pensamientos obsesivos. Y dentro de los pensamientos obsesivos, en cuanto a la fe o la religión que profeses, sabes perfectamente que una oración te va a ayudar a tener paz, tranquilidad o sosiego. O a veces el no hacerlo, el no hacer una oración, también estos pensamientos obsesivos los puedes volver castigadores. En sí, el manejo y la energía de la psicobioenergética en el pensar, en el sentir y en el hacer obsesivo, y dentro de esta clasificación de obsesiones, lo que estamos buscando es equilibrar y armonizar este movimiento energético que se encuentra dentro de esta dinámica, que sea en pro de nuestra paz, nuestra tranquilidad o nuestro bienestar. Hasta la próxima.